los sabores dulces con los sonidos de tono agudo y sonidos de piano, mientras que los sabores más ácidos o amargos con sonidos graves y estridentes. Vale. En cuanto al contenido de la presentación, me voy a centrar en los siguientes puntos, empezando por la cuestión de investigación y marco teórico, en el que se explicarán los conceptos bases de la posición. Más tarde, la parte más fundamental, que es la metodología del proyecto, en la que se desarrolla la parte experimental. Y por último, el análisis de los datos y las conclusiones obtenidas a partir de los datos obtenidos en el experimento. Cuestión de investigación. Algunas de las preguntas que han sido inspiradoras para este proyecto son: ¿existe una relación a nivel neurológico entre el sentido del oído y el sentido del gusto? ¿Es posible alterar la percepción de los sabores dependiendo del volumen de la música? Entre otras. En cuanto a los objetivos, se clasifican en objetivos generales y en objetivos específicos. Dentro de los generales tenemos estudiar la relación entre el sentido del oído y el sentido del gusto a nivel neuronal, determinar la posible alteración de la percepción de los sabores influenciados por diferentes melodías, y los específicos son cerciorarse la posibilidad de alteración de los sabores percibidos dependiendo de la intensidad y el volumen de la música, y relacionar la percepción de estos con elementos, tono y volumen de la música. Poco se habla de la relación que existe entre estos sentidos, y es por ello que con el fundamento de justificar mi proyecto, me he basado en estudios como el de Spain, que afirman que estos dos sentidos tienen una relación, ya que se ha visto en los últimos años que influye en la actividad de procesamiento de los sabores. Marco teórico. Spence afirma que estos sentidos tienen entre sí una serie de interacciones y reacciones, ya que en las últimas casi 7 décadas se ha hablado mucho de la influencia que tiene la audición en la experiencia del sabor y en la experiencia del sabor de los alimentos. Además, otros estudios recientes, como el de Northmusic y Macbeth de la Universidad de Buenos Aires, dice que se puede incluso diferenciar tipos de música dependiendo del sabor que producen en las personas. En cuanto al sentido del oído, en los humanos se da en el oído, donde encontramos las células ciliadas, que son los principales mecanorreceptores del sonido, cuyo vibramiento se traduce en señales auditivas que llegan al cerebro a través del nervio auditivo. Sentido del gusto. Se relaciona con las sensaciones percibidas de los estímulos recibidos por mecanismos que se encuentran en la lengua. Estos son las papilas gustativas de los botones gustativos. Aquí podemos visualizar las regiones que se implican en la percepción de los sabores y de los sonidos, y como podemos ver, la información auditiva llega al cerebro, donde intervienen regiones como el núcleo de accumbens, el hipocampo y el hipotálamo. Y en cuanto a las regiones que intervienen en la percepción de los sabores, tenemos al núcleo central de la amígdala y el hipotálamo lateral. Se me ha olvidado mencionar que otra de las regiones que intervienen en la percepción de los sonidos es la amígdala. Marco metodológico. Esta investigación se caracteriza por tener un carácter experimental en el que se llevará a cabo un experimento controlado en el que se controlan 3 variables principales, que son la intensidad del sabor percibido, el tono y el tipo de la música. Otras de las variedades que se tendrán en cuenta son el sexo y la edad de las personas. Además, la investigación se caracteriza por ser de carácter documental, en la que se pretende aplicar unos conocimientos previos partiendo de la idea de que se puede alterar la percepción de los sabores dependiendo del volumen o tipo de la música. Los materiales empleados en la fase experimental de este proyecto son variados y son bizcocho de chocolate casero para impedir la diferencia de sabor dulce entre ellos, manzana verde de tipo Granny Smith preferiblemente por su sabor ácido, un móvil, cascos para la reproducción de la música,
2 días diferentes. La intensidad de sabor consistía en intenso, intermedio y suave, representados por 3 estrellas, 2 estrellas respectivamente. Los sabores estudiados son el sabor dulce y el sabor amargo. En cuanto a la música empleada, se ha empleado música moderna, género K-pop y música clásica. Análisis de los datos obtenidos. Empezamos con el sabor dulce en música moderna. Al aumentar el volumen de la música vemos cómo aumenta la intensidad de sabor percibido de intermedio a intenso. En cuanto al sabor ácido, también para música moderna, al aumentar el volumen de la música aumenta la intensidad de sabor percibido de intermedio a intenso. Aplicando música clásica para volumen, música clásica en el sabor dulce, al aumentar el volumen aumenta la intensidad percibida de intermedio a intenso. Y por último, para el sabor ácido, en música clásica al aumentar el volumen aumenta la intensidad de sabor percibido de intermedio a intenso. Teniendo en cuenta la variedad de sexo de las personas, vemos que no existe una diferencia entre hombres y mujeres, ya que en ambos la intensidad de sabor percibida pasa de intermedio a intenso al aumentar el volumen. Para música moderna también, el sabor ácido, al aumentar el volumen, aumenta la intensidad de sabor percibido de intermedio a intenso. Y por último, aplicando música clásica para el sabor dulce, pasa lo mismo. Y en sabor ácido también vemos cómo aumenta la intensidad de sabor percibido de intermedio a intenso al aumentar el volumen. Teniendo en cuenta la variedad de rango de edad de las personas, vemos que para todas las edades, al aumentar el volumen, aumenta la intensidad de sabor percibido dulce de intermedio a intenso. En cuanto al sabor ácido, pasa lo mismo. Aplicando música clásica, el sabor percibido también pasa de intermedio a intenso. Y en música clásica, para el sabor ácido, también pasa el sabor de intermedio a intenso. Hay una excepción que en música moderna, para las personas mayores de 80 años, al aumentar el volumen, no perciben la misma intensidad de sabor. Y por último, conclusiones. En general podemos percibir que al aumentar el volumen de la música, aumenta la intensidad de sabor percibido independientemente de la tipología de la música. Teniendo en cuenta la variedad de sexo, no hemos encontrado ninguna diferencia entre hombres y mujeres. Y por último, teniendo en cuenta la variedad de edad, la única excepción que hemos encontrado es que en las personas mayores de 80 años, para música moderna, al aumentar el volumen no aumenta la intensidad de sabor percibido. En cuanto al estudio que se ha realizado comparativo entre las regiones que han intervenido en la percepción de los sabores y de los sonidos, se ha encontrado que pasa la información por un punto común, que es la amígdala. Además, la información auditiva pasa por el núcleo talámico, el cual se encuentra cerca del núcleo de accumbens, que es una zona a la que llega la información auditiva. La cercanía de estas dos zonas puede ser una explicación para la pregunta de si es posible que los sonidos provoquen una variedad en los sabores percibidos. En cuanto a las limitaciones, durante la realización de este proyecto me he encontrado con una serie de inconvenientes que han impedido llegar a unos datos más precisos y exactos. Uno de ellos es la carencia del sonómetro para la medición de los decibelios de la música y para poder determinar los rangos de música empleados. Además, los candidatos que han participado en el experimento eran escasos y había una notable diferencia entre las personas de edad mayor y las personas de edad menor. Aquí podemos visualizar las